Hoy vamos a empezar nuestra nueva serie en las cartas de Pedro. ¿Recuerda? Que vamos a estudiar capítulo por capítulo y verso por verso. Y hoy vamos a empezar las cartas de Pedro. El subtítulo de esta serie le he puesto Perseverar en la fe. ¿Cuántos de nosotros necesitamos perseverar en nuestra fe, en lo que confesamos, creer, verdad? A veces es difícil, pero tenemos que recordar en quién estamos confiando, pase lo que pase, amén. Entonces, hoy empezamos las cartas de Pedro. Son 2 cartas, la primera son 5 capítulos y la segunda son 3. Y ellas tienen varios temas. Hoy voy a dar una introducción acerca de esta primera carta. Y para que usted, cuando leamos en las próximas semanas, podamos recibir este consejo, primeramente, de parte de Dios, del Espíritu Santo para nosotros, y segundo, de esta persona a quien nosotros conocemos como Pedro. Amén. Usted tal vez tiene una idea de quién es Pedro. Pedro es uno de los personajes que yo me puedo identificar con él. Espero que tú así lo hagas. ¿Cuántos de ustedes han fallado? No soy el único, ¿verdad? Ayúdeme. No, todos, ¿verdad? Y vamos a ver que Pedro es como nosotros, pero en común tenemos a Cristo como nuestro Salvador y Redentor. Amén. Y por eso le damos gracias. Entonces, para empezar, les pido que oremos para que Dios nos hable. No yo, sino Dios nos hable a través de esta primera carta. Amén. Oramos. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das de estar aquí. Te pido, Dios, que nos hables a través de tu palabra, como siempre tú lo haces. Que podamos recibir y tener nuestros oídos abiertos a ti. Pero que no solo escuchemos, Dios, sino que apliquemos tu palabra a nuestras vidas. No hay ninguna cosa mejor que escucharte a ti y hacer lo que tú nos dices que hagamos para honrarte y así poder amarte lo mejor que podamos. Te damos gracias, Jesús, y en tu nombre decimos amén. Ok, entonces una introducción a este libro. Como les dije, 5 capítulos en la primera carta, en la primera epístola. El autor de esta carta es Pedro. Y en el griego su nombre es Pedro, pero en hebreo o para los judíos a él se le conocía como, ¿recuerda? Cefas o Simeón. ¿Ok? Es la misma persona. Si quieres hablar en hebreo le llama Cefas o Simeón, o en griego es Pedro. En esta primera carta se utiliza, y esto es interesante para mí, a mí me hacen cositas así, tal vez para ti. Esta carta, la primera carta, está escrita en un griego sofisticado, ¿me entiende? En un griego alto, no digamos en un español acá abajo, ¿verdad? Del rancho, sino un español acá iba a decir del Distrito Federal, pero no me gusta. Más alto de España, digamos, ¿ok? Y este griego así es. Y es un poco interesante para mí porque si usted recuerda quién es Pedro o quién era Pedro, ¿verdad? Un pescador, uno de la sierra, uno del rancho que Dios usó. Y mire cómo aquí en esta primera carta el griego que se usa es de alto nivel. Es algo similar a lo que nosotros leemos en el libro de Hebreos. Hebreos también está escrito en un griego de alto nivel. ¿Okay? Y esto lo comparto para que es que Dios no te puede usar. ¿Okay? Dios usa a quien Él quiera para su honra y para su gloria. Y aquí, aunque sabemos y se puede entender que tal vez Pedro mismo no lo escribió, sino que él tenía un secretario, un escriba, ¿verdad? Que escribió. Pero para mí fue interesante saber que este griego es de alto nivel. El periodo de esta carta fue escrita por Pedro
dirigida por Pedro y alguien más la escribió en el año 67 después que Cristo murió. Si Cristo murió a los 30, entonces como 30 años, 30 y algo, más tarde esta carta fue escrita y fue escrita desde Roma. Pedro andaba en Jerusalén y miren a dónde anda ahora, anda en Roma, compartiendo el mensaje de salvación. En el año 67, después de Cristo, hubo una gran persecución para todos aquellos que se llaman o se llamaban cristianos. Si tú te identificabas como seguidor de Cristo, te iban a perseguir. Entonces, tenga esto en mente cuando leamos esta carta, porque Pedro le escribe a los creyentes que son perseguidos, que están sufriendo por profesar a Cristo. ¿Has estado allí a veces? Que te dicen esto o lo otro porque eres un creyente. ¿Por qué te sometes a Cristo? Y aquí vamos a leer y les voy a dar al paso de las semanas qué es lo que estos cristianos estaban sufriendo y por qué es que Pedro les escribe. La audiencia principal de esta carta es general, es para todos los creyentes. Claro, al principio dedicado a los creyentes que se van a identificar en los primeros versos, pero para nosotros también, hoy en día. Para cuando tú estés sufriendo, cuando tú no entiendas lo que te está pasando, podamos leer la palabra de Dios, esta carta de Pedro, y poder recibir lo que tú y yo necesitamos, para no perder nuestra esperanza, para perseverar en la fe. Entonces aquí, especialmente en esta carta, Pedro les escribe a los cristianos esparcidos por lo que se conocía como Asia Menor, o sea, Turquía actual, lo que hoy conocemos como Turquía. Había muchos cristianos que salieron de Jerusalén por persecución o después se convirtieron cuando Pablo y otros empezaron a compartir el mensaje de Cristo. Pero ¿sabes? Yo te he dicho que tú y yo somos extraterrestres. Iba a decir, algunos de nosotros nos parecemos, ¿verdad? Pero no, somos extranjeros. Este no es nuestro planeta. Esta no es nuestra ciudad. Y el mensaje que Pedro nos va a dar aquí es que tengamos eso siempre en mente, que en esta vida nomás estamos pasando. Nuestro destino final es con Dios. Ponte a pensar en eso. Y eso nos va a ayudar a soportar, a ser valientes cuando esa prueba venga a tu vida. Si no ha sido probado, va a venir. Y cuando esa prueba venga, tienes que estar firme en lo que tú crees, especialmente relacionado a Cristo, a Dios, a su palabra. Amén. Uno de los temas que vamos a leer aquí es que Pedro, como un pastor que se interesa en las ovejas, ¿usted recuerda ese pasaje que cuando al último del Evangelio de Juan, cuando Jesús y Pedro están hablando, que Jesús le dice a Pedro, ¿me amas, Pedro? Le preguntó 3 veces. ¿Y qué le dijo Jesús al final al Pedro? Apacienta, alimenta a mis ovejas. Y aquí vamos a mirar a Pedro en acción. Mire, él no solo habló, sino que Pedro actuó. Así tú y yo, igual. ¿Sí? Tenemos que hacerlo para que así perseveremos en nuestra fe. Antes de poner esta diapositiva, nomás para que usemos nuestra imaginación, a mí me gusta usar la imaginación, pero la historia nos cuenta
que en el año 64, recuerde, este libro fue escrito en el 67, se dice, pero en el año 64 después de Cristo, estalló lo que se conoce como el gran incendio de Roma. No sé si lo has escuchado. En ese año Roma estaba en llamas, y ahí tengo la diapositiva para que te des una idea. The fire, please. La ciudad de Roma estalló en llamas. Y se dice, y la historia cuenta de que el culpable de eso fue el emperador romano Nerón, que él lo hizo a propósito, porque él quería reconstruir la ciudad y así ser famoso por reconstruirla. Pero él no quería ser apuntado como el culpable, sino que buscó, en inglés decimos, a un scapegoat, a alguien a quien echarle la culpa. ¿Y quién piensas que encontró? A los cristianos, mi hermano. Y de ahí empezó la persecución contra los cristianos. Los perseguían, los atrapaban, los mataban por ser cristianos. Si tú te identificabas como cristiano en esos días, muerte segura. Y hay muchos escritos relacionados en cómo este emperador Nerón lo hacía. Era un tipo del anticristo que va a venir en el futuro. Y póngase a pensar, les echaba la culpa a estos cristianos y ellos eran perseguidos. Entonces Pedro, porque esta gran persecución está en efecto, escribió la carta para animarles, como un pastor que los ama y los quiere y los cuida y los está dirigiendo. ¿Tú recibirías consejo de alguien que no ha experimentado o puede relacionarse a lo que tú estás pasando? ¿Lo recibirías? ¿O recibirías ese consejo con alguien que sabe o entiende lo que tú estás pasando? Es mejor, ¿verdad? Así Pedro. Vamos a leer y a conocer que Pedro entiende lo que ellos están sufriendo y por qué. ¿Ok? Entonces, para nosotros, si tú estás pasando por persecución de una forma u otra, lee esta carta. Asiste los domingos que vamos a estar estudiando aquí para recibir y así perseverar en nuestra fe en Cristo. ¿Lo hacemos? Tenemos que hacerlo, mi hermano. No es fácil, ¿ok? Allí tengo otra foto. Eso me hizo pensar que estos cristianos en esos tiempos, muerte segura, si los atrapaban, si no se escondían, los pisoteaban, eran flores marchitas, se estaban secando. Entonces, ¿por qué? Preguntamos, ¿por qué nos pasan cosas así? ¿Te has puesto a preguntar? Creo en Cristo, le sirvo, pero ¿por qué me pisotean? ¿Por qué me persiguen? Mire, en este país no hay persecución así tan grave como fue en esos tiempos. Pero la Biblia nos dice que antes de que Cristo venga va a haber persecución. ¿Vamos a estar listos, preparados para resistir? ¿Para soportar? Espero que sí, en Cristo, en su palabra, en lo que Él ha prometido. Y por favor, tenga esto en mente. Por eso Pedro está escribiendo esta carta a estos cristianos. El único crimen que estos creyentes de esa época habían cometido es de identificarse como cristianos. Ese era el crimen. Y por identificarse como cristianos, muerte segura. Los cristianos estaban sujetos a castigo. Entonces Pedro aquí los está animando a mantenerse firmes cuando esa gran persecución vino a ellos.
esa persecución que intentaba quitarles su fe, su creencia en Cristo. Recuerde, muchos de ellos dejaron muchas cosas atrás: familia, trabajos, su identificación cultural, los gentiles, idólatras, liberados, y por creer en Cristo, tener una nueva vida, los perseguían, los atrapaban y los mataban por ser cristianos. Entonces Pedro, por eso, escribe esta carta, para que ellos permanezcan y no pierdan su esperanza en lo que ellos han creído. Y te invito esta tarde, mi hermano, a que cuando pases por eso difícil, por eso que te hace sufrir, por eso que está caótico, que parece que no hay salida, que no pierdas tu fe en Cristo. Que me gusta decir que te agarres de Él, que te amarres a Él, porque es lo que nos va a salvar, nos va a rescatar, venga lo que venga. ¿Aquí están? ¿Por qué tan serios, mi hermano? Entonces, antes de empezar a leer, quiero que entendamos un poquito. Me gusta como la Reina Valera lo identifica, lo llama San Pedro Apóstol. ¿Ok? Vamos a entender un poquito a este Pedro, para que así podamos decir, este Pedro me entiende. Este apóstol ha sufrido como yo he sufrido, entonces voy a recibir su consejo. Como te dije anteriormente, es mejor nosotros recibir consejo de alguien que puede relacionarse a lo que yo estoy pasando, de alguien que no tiene ni una idea y te quiere aconsejar. Pedro entiende, y aún más, Dios nos entiende y Dios lo usó. El Espíritu Santo está usando a Pedro para ministrar a nosotros. ¿Ok? Entonces Pedro el pescador, él era un pescador. En Mateo 4:18, no lo tengo ahí arriba, pero si usted quiere escribirlo y entender el pescador, en Mateo 4:18 al 20 nos dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Dios nos ha llamado a pescar personas. Mire, a pescar, no a limpiar personas. ¿Sabes la diferencia? Tenemos que tirar el anzuelo y pescarlos y dárselos a Jesús, que Jesús los limpie, no tú ni yo. Nos metemos en problemas cuando nosotros queremos limpiar a las personas, mi hermano. No, es el trabajo de Jesús de limpiarlos. Tú pesca, tú tira la palabra, la semilla, y Dios va a obrar. ¿Okay? No te desesperes. Y así Pedro, y el 20 dice: y enseguida Andrés y Pedro dejaron las redes y siguieron a Jesús. Entonces Pedro el pescador, un hombre común y corriente así como yo, ¿ok? Que no puedes decir, oh, pues yo no soy acá. No, Dios usa a quien sea como Él quiera, y usó a Pedro. Pedro el pescador. Ahora, Pedro el discípulo. Marcos 14:32 al 33 dice: fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo: siéntanse aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse, a angustiarse profundamente. Pedro como el discípulo acompañando a Jesús en medio de su sufrimiento, cuando lo vio orar y sufrir porque iba a ser crucificado. Discípulo, la palabra simplemente significa alguien que quiere ser enseñado. Pedro quiso ser enseñado por Jesús. ¿Tú quieres ser enseñado por Jesús? ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? ¿Quieres? Espero que sí. ¿Verdad? Pero eso es clave. Tienes que querer para ser discípulo. ¿Ok? Y Pedro quiso, y Jesús lo enseñó.
Mire, vamos, dice la Reina Valera, San Pedro apóstol, el cobarde. Ay, Señor. Sí, el cobarde, al que le dio miedo. ¿Has estado ahí? Estoy introduciendo a este personaje llamado Pedro para que no puedas decir, para que no te escapes y quieras decir, oh, pues yo esto y no, ¿ok? Tenemos que venir a Cristo así como somos. El cobarde, Mateo 26, 69 al 75, dice, mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio, una sirvienta se le acercó y le dijo, ¿tú eras uno de los que estaban con Jesús, el Galileo? Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban por ahí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento. Ni siquiera conozco al hombre, dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron, seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento del DF que tienes. Tienen una cancioncita. Sorry si eres del DF, sorry. Okay. Dice, Pedro juró que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. ¿Miras a Pedro? Y este Pedro, mire, nos va a hablar en sus cartas. Ten eso en mente. Pedro el misionero, Hechos 10, 34, 35. Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Eso somos tú y yo, que Dios no tiene favoritos excepto yo, right? Les he dicho, en las cosas de Dios me siento así y espero que tú te sientes así. Tú eres el favorito. Y vamos a mirar aquí cuando empecemos a leer que así es. Somos los favoritos de Dios. Pedro el apóstol, Juan 21, 15 al 17. Después del desayuno Jesús le preguntó a Simeón, dijo, Simeón, hijo de Juan, ¿me amas? Como les dije anteriormente, este es el pasaje que le encarga que apaciente y alimente a las ovejas. Y tú me has escuchado decir que sí, aquí en esta iglesia tengo la posición, el título, como quieras llamarle, del pastor, pero tú eres pastor. Tú tienes la responsabilidad de cuidar, de proteger, de guiar, de alimentar y ser ese puente para conectar a otros con Dios y Dios con otros en cualquier lugar donde tú estés. En tu casa, en tu trabajo, en la calle. Okay? So nobody gets away. You're a pastor. Tú eres un pastor. Okay? Okay? Come on. No, nadie se sale. Okay? Pedro el mártir. ¿Conoce esa palabra mártir? Alguien que muere por lo que cree, por su fe. Pedro, así fue. Juan 21, 18 al 19. Jesús hablando con Pedro le dice, te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. ¿Cuántos se relacionan a eso? Cuando éramos joven podíamos hacer lo que queríamos. Comer, caminar, correr, brincar, ¿verdad? Y ahora que somos más clásicos, ¿qué pasa? Dice, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas clásico, extenderá los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer a Pedro el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Así Jesús nos habla a nosotros.
sígueme, pase lo que pase. Entonces, Pedro, ¿verdad? El que murió por confesar y seguir, someterse a Cristo. Y el último, Pedro, nuestro hermano en Cristo. ¿Sabías que él es nuestro hermano en Cristo? Sí, tenía el título de discípulo o apóstol, pero es nuestro hermano. Cada persona que cree y confiesa a Jesús es nuestro hermano. Romanos 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Mira a tu lado y identifica a alguien, y esa persona era vieja, ahora es nueva en Cristo. Le doy gracias a Dios que así es. Ponte a pensar, si no fuera por Cristo, te le acercaras, te le arrimaras, platicaras, lo invitaras a tu casa. Mire qué diferencia y qué gran cosa Dios hace en nosotros. Nos transforma, nos cambian personas nuevas. Dice, la vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Entonces, Pedro, nuestro hermano en Cristo, nos va a aconsejar, nos va a hablar ciertas cosas. Dios lo usó por el poder del Espíritu Santo para que tú y yo, cuando pasemos por cosas que nos van a probar, nos van a hacer sufrir, nos van a hacer cuestionar nuestra fe en Cristo, podamos permanecer firmes. Amén. Entonces, ¿están listos para empezar a leer lo que Pedro nos va a decir? ¿Ok? Entonces vamos a leer este pasaje del versículo 1 al 9, capítulo 1. Temas aquí en este pasaje, nos va a saludar, se va a identificar él mismo, nos va a decir acerca de la gracia y la paz de Dios, nos va a decir que tenemos una herencia. Y no, esto que no se te pase, dice también que nuestra fe va a ser probada. ¿A cuántos les gustan las pruebas? Come on, ¿a cuántos les gusta? Pero sabes, nuestra fe, lo que tú y yo profesamos y confesamos creer, va a ser probada para ver si de verdad es lo que profesamos decir. Pero mire, también dice que nuestra recompensa por confiar en Jesús es segura. Nos va a recordar. Y luego dice, la esperanza siempre tiene el futuro en mente. Esa palabra esperanza va a ser algo que él va a repetir varias veces. Nuestra esperanza, la esperanza, eso es en el futuro. No es lo que está pasando aquí, sino lo que vamos a recibir en el futuro. ¿Ok? Entonces leamos versos 1 y 2, primera de Pedro, capítulo 1. Dice, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Esa palabra apóstol simplemente dice enviado por Jesucristo. Escribo esta carta a los elegidos, diga elegidos. Tú eres elegido, ¿ok? Esta carta la vamos a personalizar, nos está hablando a nosotros, ¿ok? Dice, escribo esta carta a los elegidos, ¿por quién? Por Dios, que viven, mire, ahí como extranjeros en las provincias. Y aquí va a identificar específicamente una área muy grande. Dice, de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, o sea, Turquía actual. Es un gran pedazo de tierra. El 2 dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Esto es para nosotros hoy en día también. Dios nos eligió y nos conocía de hace mucho tiempo atrás. Dice, y su espíritu los ha hecho, ¿qué? Y recuerda, no te asustes con esa palabra santo, ¿ok? No significa que vamos a caminar con una areola, ¿right? ¿Sí? Aquí en la cabeza, y si no la tienes no eres santo. ¿Okay? No, santo solo significa y simplemente, y así quiero que la entiendas, eres apartado, separado para Dios, ¿ok?
Y aquí hace sentido, ¿verdad? Dice, los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Y su espíritu los ha hecho, los ha apartado para Dios. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a Dios que somos apartados para Dios? Y luego dice, como resultado ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Limpiados. La ley requiere y requería que hubiera un sacrificio, un derramamiento de sangre para borrar, para satisfacer el pecado. Y Cristo lo hizo a nuestro favor. Que no se nos olvide eso. Y por eso cada domingo aquí conmemoramos, reconocemos lo que Jesús hizo por nosotros. Con la copa, el vino representando la sangre que Él derramó. Para limpiarnos, mi hermanos. Y luego dice que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Entonces se dirige a estos creyentes que están sufriendo, que están siendo perseguidos. Y les recuerda que Dios los eligió, los escogió y los separó para Él. Y luego dice que les conceda gracia y paz. Mire, elegidos desde el principio, en el Antiguo Testamento, cuando Dios eligió a su pueblo, sí, claro, a los judíos, al pueblo de Israel. Pero sabes, Él pudiera haber escogido a los mexicanos, a los de Guatemala, a los que Él quería. Lo que Él quiso demostrar, que este pueblo fue apartado, para que así todos pudieran identificar y decir, ¿por qué ellos son raros? ¿Por qué ellos hacen esto o lo otro? Mire, y así testificar. Pero mire, Deuteronomio 7:6 dice, pues tú eres un pueblo santo, un pueblo apartado, porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas, escuche, su tesoro especial. ¿Escuchaste eso? Él nos eligió, Él nos separó para que seamos su tesoro especial. Mire, yo les he dicho, ¿usted sabe el significado de Antonio? Lo que significa Antonio, Lía sabe, ya le he dicho varias veces. ¿Sabe? El significado es without, ¿qué, Lía? Sin precio, priceless. No tengo precio, no me puedes comprar, sorry. Porque tengo mucho valor. Ve, somos el tesoro especial de Dios. Así somos, así quiero que te sientas, mi hermano. Para que cuando estés pasando por eso que es difícil, you can say, hey, I'm priceless to God. Soy su tesoro. And He has to take care of me. Me tiene que cuidar. Me tiene que ayudar. ¿Ok? Mire, elegidos en griego es eclectos. A ver, diga, eclectos. Elegido porque estás, mire, esto es importante, porque estás extraordinariamente bien hecho. Mira a tu lado y dile, estás bien hecho. Seleccionado cuidadosamente para una gran misión. Cada uno de nosotros tenemos una misión, ¿ok? No te sientas menos. Dios te ha elegido, apartado, separado para una gran misión. Y luego dice, Dios siempre nos elige para su servicio. Y lo más rápido y pronto que tú aceptes eso, puedes seguir tu camino, ¿ok? Pero si peleas a esa elección, si no la aceptas, si no la quieres recibir, vas a durar mucho tiempo allí estancado, sin mover. Entre más rápido lo aceptes y digas, aquí estoy Dios, haz conmigo lo que tú quieras, te puedes mover. ¿Ok? La misericordia de Dios ha llegado hasta los confines de la tierra y todas las naciones han visto la gloria y han experimentado la gracia de Dios. Gracias el favor inmerecido de Dios para nosotros.
Ahí tengo un mapa para que tengas una idea de dónde esta área que Pedro les está escribiendo. Ahí en ese círculo rojo, Pedro está allá arriba en Roma, les escribe esta carta, y acá está abajo Jerusalén. Mira dónde anda este Pedro, compartiendo, hablando de Jesús. Y todas esas iglesias que están en esa área están siendo perseguidas, capturadas, y los matan por confesar y creer en Cristo. Entonces Pedro les está escribiendo esta carta. Les dice: recuerden, ustedes han sido elegidos, seleccionados, apartados, son un tesoro especial de Dios. No se les olvide que la gracia de Dios sea con ustedes y su paz. Aquí tengo una cita de William Barclay, un comentarista, me gusta leer. Dice: es el propósito de Dios que los cristianos son llamados. Si tú eres un cristiano, Dios te ha llamado. Es por la obra del Espíritu Santo que sus vidas son consagradas a Dios. No es por nuestras fuerzas, por nuestras obras, que podamos ganar el favor de Dios, sino que el Espíritu Santo trabajando en nosotros, ¿verdad?, nos consagra para Dios. Es por la sangre de Cristo que son limpiados del pecado pasado y dedicados a obediencia futura a Dios. Amén. Le doy gracias a Dios que así es, que no es por lo que yo pueda hacer, sino lo que Dios hace en mí. Mire, la obra del Espíritu Santo en un corazón humano comienza con la convicción. El Espíritu Santo obrando nos trae convicción. Eres pecador, necesitas a Jesús. Arrepiéntete, ven a Él. Continúa con la regeneración. Recuerda que Pablo nos dice: dejen que el Espíritu Santo los transforme la manera de pensar, nos regenera, nos empieza a cambiar. No yo, no usted, sino el Espíritu Santo. Luego con la santificación. ¿Recuerda qué es santificación? ¿Qué es santo? Nos aparta, nos trae convicción, nos empieza a regenerar nuestras pensar, cómo actuamos, y luego nos aparta. Y termina con la glorificación. ¿Sabes qué es eso? ¿Cuántos quieren cuerpos nuevos? Amén. ¿Verdad? Vamos a ser glorificados, vamos a ser transformados. Cuando Cristo nos resucite o cuando Él nos venga, y nos vamos a ser transformados. A eso es nuestra esperanza, ¿ok? Para allá vamos. Todo esto lo miro por Dios, de Dios y para Dios. Tú y yo, en este proceso, ¿verdad? Para Él, por Él. Mire, Hechos 4:16. Concerniente a la gracia, al favor inmerecido que tú y yo recibimos por parte de Dios, dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. ¿Lo entiendes eso? Dice, con toda confianza, ve directamente al trono de Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Si tú le vas a pedir un favor a alguien, ¿qué sería de beneficio para ti primero? Tal vez conocer el nombre de esa persona. Tal vez conocer qué es lo que tienen que te puede ayudar. En otras palabras, establecer una relación con esa persona antes de empezar a pedir. ¿Sí? Y así en confianza, ¿verdad? Podemos ir a esa persona. Así quiere Dios que tú y yo tengamos una relación con Él. ¿Ok? Que sea honesta, sincera, y empezar a conocer a Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Leyendo su palabra, platicando con Él, orando con Él, y tener convivio con otros creyentes para así
animarnos los unos a los otros y saber que no estamos solos. ¿Ok? Entonces te invito para que así tú puedas en confianza acercarte a Dios. Y cuando tú estés en cosas así difíciles, Él te pueda ayudar. Amén. Tenemos que hacerlo. Mire, y luego concerniente a la paz, Juan 14:27. Dice, les dejo un regalo. ¿A cuántos de ustedes les gustan los regalos? Amén, ¿verdad? Especialmente si son free, ¿verdad? Que no tienes que dar otro para atrás. Dice, les dejo un regalo. Paz en la mente. Thank you, Jesus, y en el corazón. ¿Cuántos de nosotros tenemos que tener paz en nuestra mente? ¿Cuántas veces te has quedado despierto toda la noche pensando, dándole vueltas a esto y al otro? Y luego el corazón que empieza así, ¿verdad? La presión y mire, les dejo un regalo, paz en la mente, en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Quién dijo esto? Jesús. Ve, tómalo, es para nosotros. Tenemos que. Leamos versos 3 al 5. Primera de Pedro 1. Recuerde, Pedro está tratando de animar a estos cristianos, nos está animando a nosotros. 3 dice, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. ¿Escuchaste? Una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. Pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. 5. Por la fe que tienen. ¿Escuchaste? Por la fe que tienes, por la confianza absoluta que tú tienes en lo que Dios ha dicho. Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Y esta revelación que específicamente Pedro nos está diciendo es cuando Cristo venga a establecer su reino por segunda vez. Cuando tú y yo veamos a Cristo cara a cara. Eso es lo que nos está recordando. ¿Ok? Tenga eso en mente. Nuestra herencia aquí es segura. ¿Entiende qué es una herencia? En particular es algo que alguien te da, que alguien te deja. Claro, ¿verdad? Tal vez un familiar que no conozcas o alguien de así te da algo sin que lo merezcamos o sin que lo pidas, te lo dan. Esta herencia es eterna y quiero que lo entiendas, es eterna. Dios te ha dado esta herencia. Y esta herencia, mi hermano, es algo que es tangible, es algo que tiene sustancia, ¿ok? Porque a veces queremos hacer una herencia, pero no, lo que Dios te promete lo puedes tocar, es una posesión, es algo que Él te ha dado. ¿Se entiende? Eso es, y así quiero que cuando pienses en lo que Dios te ha dado, ¿estás seguro que lo vas a ver, lo vas a recibir? No es algo así superficial or made up, ¿ok? Es algo que Dios te va a dar. ¿Y sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? It's better, mejor. Es Dios mismo, mi hermano. Es Jesus himself. Esa es tu herencia. Lo vamos a ver. Vamos a compartir con Él. Vamos a comer con Él. Vamos a estar sentados. Eso, cuando compartimos de comunión, Jesús nos dijo, háganlo en memoria de mí, hasta que yo mismo esté enfrente de ustedes y lo hagamos.
Piensa en eso. Eso que Dios nos ha prometido, it's real. Please, por favor, así tómalo. ¿Ok? Mire, dice, esta herencia es eterna, también es indiscutible. Nobody's going to say that it's not, porque Dios lo está garantizando. No puede contaminarse ni volverse impura. Tampoco se desvanece ni se descompone. Mire, qué gran herencia tenemos. Y lo más importante aquí, sí, nuestra herencia está protegida. ¿Por quién? Por Dios mismo. ¿Quién se la va a quitar? ¿Quién nos las va a quitar? Nadie. Tenemos que recibirla. Efesios 1, 13 al 14 dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Cuando tú vienes a Jesús, te sometes a Él, lo recibes como Señor, el Espíritu Santo. Viví en el rancho, ¿verdad? Allá arrábamos a los becerros para decir, es mío. Cuando tú te sometes al Espíritu Santo, eres su hijo, el Espíritu Santo te marca, te sella, eres mío. Así, y eso nos da derecho a la herencia que Dios ha preparado para nosotros. ¿Ok? Leamos versos 6 y 7. Dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Y aquí viene la parte que no nos gusta. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. And then breve es relative, ¿verdad? Para uno de nosotros breve es como años, ¿verdad? Y otros tal vez unos días o minutos. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Esta es la parte que no nos gusta, ¿verdad? Que seamos probados para ver si de verdad somos creyentes. Dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Estos hermanos, mi hermano, estos creyentes están sufriendo por identificarse como creyentes, como cristianos. Entonces Pedro les dice, no, están siendo probados ante esas cosas. Permanezcan firmes. Aquí puse, nuestra fe está sujetada a ser probada. ¿Has estado ahí? No solo digamos en el trabajo o en lugares, ¿verdad?, que identificas como creyentes y empiezan a decir esto o lo otro, pero a veces cosas que vienen y nos ponen a leer los salmos, ¿verdad? Los que dicen, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué no me contestas? ¿Qué es lo que está pasando? No entiendo, ¿verdad? Aquí puse 3 razones por las que los cristianos pueden resistir cualquier cosa que nos sobrevenga. 3. 1, tenemos algo que esperar y recibir al final. It's easier said than done, ¿verdad? ¿Sí? Es fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Puedo soportar esto porque voy a recibir algo al final.
¿qué es lo que voy a recibir al final? Ay, Señor, ayúdame a entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a recibir? Estoy sufriendo. 2, debemos recordar que cada prueba es en realidad una prueba que nos permitirá desarrollar fuerza. No pain, no gain. ¿Has escuchado, verdad? ¿Estás de acuerdo? ¿A cuántos les gusta ir al gimnasio? ¿O piensan, a lo menos pensamos ir al gimnasio? Si no hay esfuerzo, ¿verdad? Si no hay, if you don't work out, nomás sentado allí mirando las pesas, you're not gonna, ¿verdad? Tiene que haber un poquito de esfuerzo, ¿verdad? Sufrimiento, ¿verdad? Para poder crecer, para tomar fuerzas. 3, al final del viaje o de lo que estamos pasando, vamos a recibir alabanza, gloria y honra por Dios. Dios, He's going to say, I'm proud of you. ¿Me entiendes? Dios nos va a decir, buen hecho, hijo. Come on in. Dios mismo nos va a aprobar. Aunque es difícil, no estoy diciendo que es fácil, ¿ok? Mire, Santiago 1, 2, 7. La NBI dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Has hecho eso? Cuando viene la prueba, oh, thank you Jesus por la prueba. Ay, Señor, do I have to? Cristo mismo dijo, ¿recuerda? En el Getsemaní cuando estaba orando, Dios, si no puedo sufrir por esto, que pase esta copa, que no la tome. Pero ¿qué dijo? Que sea tu voluntad y no la mía. Que así sea nuestra actitud. El 3 dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Ese es el fruto, ese es el resultado, que cuando nosotros perseveramos durante esa prueba, que vamos a perseverar. Esa es una habilidad, ¿sabes? Es algo que el resultado de las pruebas, podemos perseverar, podemos resistir. Dice, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos y íntegros, sin que les falte nada. Hay propósito en esa prueba. 5, si alguno de ustedes, y aquí está la clave, mi hermano, ¿ok? Dice, si tú estás pasando por algo difícil, que a mí no me gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? No, pero mire, si estamos sufriendo y estamos pasando por una prueba, aquí está la fórmula, si te gustan las recetas o fórmulas. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Si estás pasando por algo difícil y no sabes cómo recibirla o cómo actuar, ve a Dios. Dile, Dios, enséñame, ayúdame, muéstrame, háblame, dirígeme cómo enfrentar esto, porque yo no sé. ¿Ok? Hay que hacerlo. Cuando estemos en algo que es difícil, let's go to God and say, God, please show me. Show me how. Because I can't. ¿Ok? Entonces así tenemos que hacer. Tenemos que ir a Dios, dice. ¿Y qué? Y dice que no nos va a dar sabiduría si le pedimos. Dice, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Ok? Pero cuando vayas a Dios, dice, pero que pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piensa que va a recibir cosa alguna del Señor. Cuando tú estés en medio del caos, del sufrimiento, ve a Dios, pide la sabiduría, Él te la va a dar, pero pide en confianza, no dudando. Lee su palabra, comunícate con Él y no estés solo, ¿ok? Únete a otros para orar los unos por los otros, animarnos, edificarnos. Eso es sabiduría, ¿ok? Ya para terminar, leamos los versos 8 y 9. Dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto.
aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa y indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. ¿Recuerdas la audiencia de Pedro? Ellos nunca han visto a Jesús. Pedro lo vio, Pedro caminó con Él, pero ellos no. Mire, qué fe. Podemos decir lo mismo tú y yo. Podemos estar firmes y confiados en lo que Jesús promete cuando venga lo que venga. Y decir, aunque no lo he visto personalmente, creo lo que Él dijo, recibo lo que Él me ha dado y creo que lo voy a ver cara a cara. ¿En verdad lo profesas, lo dices? Si no lo has hecho, te pido que lo hagas, porque eso nos va a ayudar a navegar esa cosa difícil que estamos pasando. Juan 20:29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso somos tú y yo. ¿Ok? Creemos en lo que Jesús hizo, en lo que Jesús dijo, en lo que Jesús nos prometió. Y por eso somos bienaventurados, bendecidos 1000 veces. Habacuc 3:17-18. Y te voy a pedir que pienses en lo que voy a leer, lo que está allá. Y si en verdad podemos claramente y firmemente decir esto. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Aunque con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Podemos decir eso? Si no podemos en estos momentos decirlo, te pido que te conectes con Dios, que te sometas a Él, que lo busques, que leas su palabra, que platiques con Él. John Phillips, una cita dice: este amor nuestro y amor sea sin condición, que se atreve a amarlo a Jesús sin verlo, basándose únicamente en el testimonio de lo que ha sido revelado en la palabra escrita, en lo que nos dice la palabra que Jesús hizo y dijo, será recompensado un día de estos. ¿Lo crees? Es lo que profesamos, ¿verdad? Será recompensado con una oleada de alegría y sorpresa más allá de toda palabra. No nos vamos a imaginar lo que será cuando tú y yo estemos frente a Jesús. Por creer y recibir lo que Él prometió. ¿Verdad? Mire, tenga eso en mente. Eso va a ser nuestra recompensa por estar firmes y perseverar en esa fe. Ahí tengo una foto, me gustó. No sé si es foto o un dibujo artístico de un barco, ¿verdad? Y hay una pregunta para todos nosotros. ¿Qué harás cuando las cosas en esta tierra se pongan difíciles para ti? Aquí pues, no sé por qué vino. Te harás, aquí pues te enrollarás, pero vino a mi mente, te harás una bola y te esconderás en un pozo. Are you gonna roll up and then fall into a hole? Cuando algo difícil venga. ¿Te rendirás y morirás? I give up, that's it, I want to die. O buscarás a Dios y esperarás en Él.
Es lo que Pedro les está preguntando a estos creyentes. Don't roll up and die. Don't get in a hole. But look to Jesus and remember what he promised. Les está diciendo. Le voy a pedir al grupo que se pase. Mire, Isaías 43:3, uno de otros versos favoritos para mí. Y te pido que te lo memorices. Dice: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. ¿Lo tomas? ¿Lo recibes? I hope you do, porque si no has pasado por algo difícil, vas a pasar, ¿ok? Nadie se va a escapar. Y si así es, tenemos que estar conectados a Jesús. Amén. Y el último verso aquí, Salmos 121, versos 7 y 8. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada en esta tierra y en la que va a venir, ¿ok? Desde ahora y para siempre. Y me gusta decir, amén. 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 Ok, póngase de pie y vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te doy gracias, Dios, por esta carta que a través del Espíritu Santo le diste a Pedro que escribiera, sí, para una iglesias específicas en esos tiempos, pero también para nosotros hoy, Dios. Que podamos tomarla, permanecer en ella y confiar en toda palabra que tú has dicho, Dios. Nuestra herencia es perdurable, incorruptible, para siempre, Dios. La recibimos. Venimos a ti, Dios, para ser, sí, probados, pero así al mismo tiempo salir más fuertes, Dios, porque esperamos y confiamos en ti. Te pido, Dios, que si hay alguien aquí que no te conoce, Dios, que ya pare de perder el tiempo y se someta a ti, Dios, para que así juntos podamos animarnos los unos a los otros, en tu palabra, en oración, en platicar contigo, Dios. Y así todos juntos podamos gozar de tu paz y de tu gracia que tú prometes. Te doy gracias, Dios, por esto que nos has dado hoy. Que lo recibamos, Dios, y principalmente y mejor que lo apliquemos. Que podamos meditar y ponernos en acción en esto que hemos escuchado hoy para ti, Dios. Te damos gracias, Jesús, en tu nombre. Todos decimos amén. Vamos a compartir de comunión y otra vez para darle gracias a Jesús por su muerte a nuestro favor y por esa sangre que nos limpia de todo pecado. Lo hacemos para recordar y darle honor a Jesús. Aquí están los elementos de allá atrás. Escuche y compartimos enseguida.